estudios agradecemos la presencia de Julia Ruedi, de la organización Nietes, y también de Laura Felipe, que trabaja desde hace mucho tiempo en un proyecto de memoria oral vinculado a la Municipalidad de Villa María y a otras entidades públicas. Pero muy conmovidas de poder contar con su presencia aquí, Mariana. Sí, gracias. Muchas gracias. Sabemos que es una fecha complicada, que sensibiliza, y por eso también la primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Cómo se reconstruye el duelo, el trauma, la impunidad que significa tener familiares desaparecidos? Creo que yo, por lo menos en lo particular, yo tengo 21 años, para aclarar eso. Sigo pensando que la reconstrucción de la identidad y a partir del duelo, de un fallecimiento tal, por lo menos en mi caso como mi abuelo, es algo súper performativo que va cambiando, que es algo que construyo día a día, no solamente para tratar de conocer y entender con la edad que tengo la situación de sus últimos tiempos y hasta de su propia militancia, sino hasta entender la sistematización del horror generada por parte del Estado. Entonces creo que eso es muy subjetivo, que entender que el proceso identitario individual es algo que se reconstruye día a día y que se va modificando. Yo hoy con 21 años, repito, no tengo la misma concepción en torno a la historia de militancia particularmente y no me interpela de la misma forma que cuando tenía 12, 13 o más chica. Creo que el entendimiento va variando a lo largo de la historia, de la vida, así que es pensar en algo justamente performativo hacia el futuro. Julia, ¿hay un momento en que uno se siente más como despierta, por decirlo de alguna forma, o no? A ver, hay momentos claros, o sea, de reconcepción y de entendimiento en torno a la historia, particularmente yo de mi abuelo. A mí la historia de mi abuelo me interpela no solamente por lo que estudio, que soy estudiante de ciencia política, sino porque yo también tengo una historia individual de militancia, entonces pensarlos en esa forma, desde la empatía, en ese sentimiento. Y también entender que más allá de que va por lo individual y lo familiar individual de lo que son, bueno, en nuestro caso los Ruedi, tiene que ver con identificar los 30.000, como podría haber sido cualquiera de mis compañeros actual o que podría ser uno. En mi caso, la carrera de ciencia política estaba proscripta, entonces empatizar y interpelarme desde esa perspectiva también. Con relación, Laura, a lo que venís trabajando desde hace ya muchos años, con un equipo también de docentes, investigadoras de la Universidad Nacional Villa María, en las entidades públicas, con relación a esa reconstrucción también desde algunas de las personas, desde la persona de Esther Felipe, que forma parte de tu familia. Has trabajado y Luis Mónaco. Claro, sí, y su esposo, Mónaco, claro, que trabajaba en medios de comunicación. Sí. Sí, tal cual. ¿Cómo te interpeló a vos y cuáles fueron esas acciones para precisamente sensibilizar acerca de las y los villamarienses que forman parte de esta historia? Particularmente en mi historia familiar pienso que fuimos interpelados, digamos, yo tenía 6 meses desde mis primeros días de vida casi, y mi familia puntualmente siempre estuvo en la búsqueda, en la participación activa, social, y ya estar dentro de ese núcleo familiar, si bien no milité, no estuve en una militancia, pero bueno, Paula fue fundadora de Hijos, que es mi prima, la hija de Luis y Esther. Mi abuelo fue uno de los fundadores de APDH Villa María, Gregorio Felipe. Por ejemplo, mis tías, Jesús y Liliana, también fueron las que promovieron el reloj de sol. Es decir, que familiarmente siempre estuvo en nuestra vida el tema de la reconstrucción de la memoria, de la búsqueda de la verdad. Es decir, que desde siempre estuve atravesada por esa historia. Y particularmente hace unos años comencé a participar en el programa de Historia Oral y Memorias Locales que pertenece a la Secretaría de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia del municipio, desde el cual abordamos la temática de la memoria. Si bien el programa tiene 3 líneas de acción y la memoria fue abordada, es una de las partes. En la primera línea de acción abordamos el tema de la pedagogía de la memoria, en la que, puntualmente todos los marzos se trabaja fuertemente
con escuelas secundarias, primarias, terciarios. Bueno, y se hace un gran trabajo que durante la pandemia pudimos sistematizarlo y desarrollar la página web de todos estos trabajos de todos estos años, en la cual, digamos, si bien esas muestras, esos recorridos no están todo el tiempo, ahora a través de la página web se pueden encontrar, se pueden utilizar como un espacio pedagógico y de consulta. En el caso de ambas resulta muy interesante en este planteo que hacemos sobre la memoria, no solo pensar en acciones que puedan evidenciar lo que pasó, muy necesario, pero sino también esta decisión de mirar hacia adelante. No solo te cuento o contamos lo que pasó, sino también podemos mirarlo en perspectiva, ¿no? Hay como un planteo diferente en ese sentido. Creo que también eso tiene que ver con el proceso de memoria, verdad y justicia. Es imposible pensar en memoria, verdad y justicia si no se piensa en retrospectiva y hacia un avance en el futuro. Cuando uno se plantea justamente pensar memoria y verdad para conseguir justicia, tiene que ver también con eso, encontrar y evitar la impunidad a los genocidas y pensar hacia un futuro y que la mayoría de las personas que se vieron afectadas, y tener en cuenta que no solamente se vieron afectadas las familias de esos 30.000 o los 30.000, sino entender que a toda la sociedad argentina nos vio afectada y entender que fue responsabilidad de un Estado represor a cargo de una sistematización del horror y la violencia política. Y pensarlo como una memoria activa que esté fuertemente vinculada con el presente, digo, cómo lo vinculamos, cómo lo podemos analizar y cómo eso puede ayudarnos, digamos. Y con relación a esto que planteabas vos recién acerca de este programa permanente, de esta sistematización, que decís que, bueno, esos 2 años de pandemia fueron valiosos desde el punto de vista de sistematizar todo eso y que está accesible permanentemente. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son esas estrategias o esa pedagogía que ustedes utilizan, por ejemplo, para las escuelas primarias, en donde tal vez hay muchos hogares de estas infancias o de las adolescencias que no tienen el diálogo dentro de la familia o que no tienen un familiar o un conocido desaparecido? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega a eso? Particularmente pienso que el trabajo que abordamos es vinculando, o sea, generando a que los niños o adolescentes puedan reconocerse en esas historias, como decir, iba a la escuela que yo voy, bueno, es mi tío, mi tía, generar un vínculo, un lazo, donde la persona pueda reconocerse, digamos, dentro de la ciudad, de que esa persona desaparecida también transitó los mismos lugares que transitan ellos hoy. Me parece que ahí como que pueden reconocerse las infancias o las adolescencias en esas personas. ¿Y ustedes en Niete, Juli, cómo lo hacen? A ver, Niete es una organización relativamente nueva, tiene 2 años de existencia, y entenderla que se ve interpelada no solamente por la lucha por la memoria, verdad y justicia, sino porque, bueno, tenemos 3 generaciones previas de organizaciones que la vinieron remando hace 45 años, como son abuelas, madres y la asociación Hijos, incluyendo también a familiares. Entonces, pensar cómo nosotros, la mayoría de los que los conforman son niños, personas que nacimos en democracia, somos personas centennial, entonces la forma, por pura naturaleza de cómo nosotros nos relacionamos con las propias identidades individuales y la colectiva es por medio de redes sociales, plenarios semanales, tiene más relación con la lógica de la militancia política que de justamente reproducir una pedagogía como tal, así que básicamente eso. Chicas, y con todo esto que nos están relatando, que realmente muy interesante, ¿cuáles son los desafíos que plantea, ya pensando en el futuro, en lo que viene? ¿Cuáles creen que son los principales desafíos, tanto para la memoria como para las acciones que cada una de ustedes emprende en este sentido? En lo particular, a ver, creo que es una problemática que nos viene interpelando a los organismos de derechos humanos desde hace más de 4 años. La pandemia lo agudizó en ese sentido, es seguir con el reclamo al Estado nacional, al provincial y a los locales, y entender que no se desenajene la situación de memoria y verdad y justicia del conocimiento científico, de la situación forense y judicial y de financiamiento que está habiendo por parte del Estado en las causas, en el reconocimiento de los cuerpos y hasta en el propio desarrollo
del derecho, o sea, y de los juicios individuales para cada uno de los genocidas. Creo que como nietes la bandera que levantamos es justamente exigimos y necesitamos los cuerpos de nuestros abuelos, porque los gobiernos cambian, las políticas cambian, pero la naturaleza no frena, las fosas comunes están ahí, siguen habiendo degradación de los cuerpos, la erosión no frena y la humedad tampoco. Es un poco fuerte, pero es la realidad en la que vivimos y creo que es también entender que nos interpela a todos, fueron delitos de lesa humanidad, a toda la sociedad argentina nos interpela, entonces seguir remándola con eso y entender que la lucha continúa, que lamentablemente las abuelas cada vez se están yendo, entonces no queremos que ninguna más se vaya sin encontrar a sus nietos y que la sociedad argentina entienda que es algo que nos interpela absolutamente todo en lo colectivo. Bien, y desde el programa nosotros es continuar el trabajo pedagógico, nos parece muy importante y el trabajo siempre en equipo, o sea, generar trabajos colectivos y bueno, eso particularmente. Y sí nos parece muy importante desde el programa siempre recalcar que todos estos trabajos de memoria que se llevan adelante no serían posibles sin la participación de familiares. Ese es un punto muy importante a destacar. Con relación a lo que decía Julia recién, qué importante es esto de decir, por ahí traer a colación lo que dice Bauman, en donde las sociedades tratan de vestir todo como si fuese un jardín, ¿no? Y que todo lo que no queda bien o no es bonito desaparezca, ¿no? Porque hemos tenido momentos recientes desde políticas de Estado en donde hasta se discutían los números de los desaparecidos. Claro, a ver, bueno, la cuestión negacionista está presente, particularmente hace unos años que volvió a reflotar, entonces justamente hacerle frente como sociedad a esas cuestiones, pero sin dejar de lado. Y por otro lado, creo que una lucha que tienen los derechos humanos actualmente es no solamente representar lo individual de los 30.000 o de la dictadura, sino que también conjugar las necesidades y las demandas de la sociedad argentina. Seguimos teniendo un Estado que sigue vulnerando ciertas situaciones y ciertos individuos, entonces sigamos pensando que los derechos humanos es una concepción ampliada, tenemos 3 generaciones de derechos humanos, entonces pensar en los casos de gatillo fácil y de la vulneración propia de cada individuo por parte del organismo estatal. Sí, o sea, sin duda que es mucho más amplio que este tema y que atraviesa, como decís vos, muchas capas de interseccionalidad, que es lo que plantea, ¿no? Creo yo, es decir, de etnia, de clase, de origen, de género. Y en ese sentido, bueno, sin duda es que las políticas de Estado deberían ser políticas de Estado y no de gobiernos, ¿no? Una brevísima, porque se nos va el tiempo, que me gustaría que cada una me diga cuál es su posición en relación con la posibilidad de que haya una ley, vieron que hay una iniciativa en ese sentido, que como en países como Alemania castigue a quienes nieguen estos delitos de lesa humanidad. ¿Es necesaria una ley en este país? Te lo dejo. A ver, en lo particular yo si lo pienso como familiar y desde lo individual y con poca objetividad te diría que sí, a uno cada vez que se implanta el negacionismo en la sociedad o de cualquier persona que uno la escucha, le duele. No soy especialista en derecho, no me interpelo en eso. Si te digo como familiar, te digo que sí, básicamente. La verdad que no desconozco esa ley. Un proyecto, no, ese proyecto de ley, pero ¿qué haría? O sea, ¿cuál sería? Castigar estaría tipificado en el Código Penal. Pero ¿qué sería el negacionismo? ¿Cómo? ¿El castigo qué? No, todavía no está definido, seguramente debe tener que ver con clases más de tipo comunitario, trabajo comunitario, asistir a capacitaciones. Claro, sensibilizar a aquellas personas que, digamos, en la tipificación del delito desconozcan o nieguen las personas desaparecidas. Sí, quizás, no sé, me suena, no sé eso, dependería del castigo, no sé qué va. Pero me parece sí importante esto de como un modo de acercar o poder tener un acercamiento a la historia, o me parece que eso sí estaría bueno. Con relación al trabajo que veíamos en el campus y que tiene que ver tal vez con, con tu trabajo que nos decías antes de ingresar al estudio, cuán fuerte también son las imágenes, ¿no? Vos venís de ese ámbito y recuperar objetos, recuperar imágenes familiares, digamos, ha sido también parte del trabajo de reconstrucción de la historia de las familias de desaparecidos de Villa María, ¿verdad? Sí, creo que las imágenes es una parte
que generalmente llegan mucho, como decía Juli, sobre todo hoy que estamos en un momento de comunicación muy visual, como que lo que visual es, impacta, y aparte lo que puede producir una imagen, quizás es fuerte, y bueno, creo que desde ese lugar sí creo que la imagen es muy importante, pero creo que es solamente una parte, y que esa memoria, esa construcción es como continua, es viva, está en movimiento.